Hola a todos y bienvenidos una vez más a Smart Governance Talks, un podcast de Smart Governance Lab, en donde analizamos las tendencias que hacen que las empresas prosperen a lo largo del tiempo. El día de hoy nos acompaña Pepe Grinda, que es emprendedor, exdirector de empresas, coach de alto nivel y consejero independiente. Bienvenido, Pepe, ¿cómo estás? Hola, María. Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo. Qué bueno, yo también estoy muy contenta de que nos acompañes el día de hoy, sobre todo porque también eres consejero en Bordia, entonces estoy muy emocionada de que estés por acá. Para arrancar, Pepe, cuéntanos un poco de tu trayectoria, cómo llegaste a estos puestos increíbles de consejero, de exdirector de empresas, cómo ha sido todo esto. Bueno, haciendo muchas cosas, metiendo la pata también en muchos proyectos y en muchas cosas. Y entonces aprendiendo mucho de cosas que hay que cuidar, de temas que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, creo que la claridad es un tema clave. Okay. Entonces, en toda la historia es como ir obteniendo claridad en el proceso, aprendiendo cada vez más y buscando ayudar en esta claridad. Ya, o sea, entonces para ti desde que empezaste fue yo busco claridad y busco que todos tengamos claridad. Ojalá así hubiera empezado. No empecé así, empecé todo lo contrario, a hacer cosas inmediatamente sin tener claridad de por qué lo hacía, cuál era el propósito, el mercado, la finalidad, etcétera. Okay. Pero eso es lo que he ido aprendiendo en el camino. Ya, ok. Entonces, sin ese propósito ya después apareció claridad como propósito. Ajá. Ya. Oye, y a ver, tú has trabajado dentro de consejos donde lo más importante no siempre se dice como en la sala, en las juntas, en las llamadas. ¿Qué tipo de dinámicas invisibles hacen que un consejo pierda valor? Sí, esta pregunta es muy importante porque puede haber muy buenos consejeros, pero si no se crea el clima o la cultura de transparencia, de poder hablar las cosas a fondo, si los egos, digamos, ganan, entonces se pierde esa claridad, se pierde transparencia y se pierde mucha efectividad. Entonces, ¿qué empiezas a ver cuando hay un tema difícil y todo el mundo prefiere hablar de otro tema o Claro. desviarse a otras cosas? Y el tema difícil no se toca a fondo. Y entonces ahí, al final, lo que hay que entender es que somos humanos y que por más que sepas, si no hay una dinámica, una cultura en ese consejo que ayude a la transparencia y hablar con la verdad, se complican las cosas. Claro. Y esas dinámicas, ¿cómo se ven? ¿Cómo las creas? ¿Por dónde empiezas? ¿Cómo funcionan? Me imagino que tú has ayudado como a aplicar varias de estas dinámicas, ¿no? Pues mira, hay diferentes maneras de verlo. Perdón, pero muchas veces es cuando el presidente del consejo o el director general empiezan a dejar poco tiempo para opiniones, para los consejeros. Okay. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que quieren llevar adelante una agenda, pero que no quieren puntos de vista diferentes. Ya. Que van así como caballos de carreras a su cosa y... Sí, como que al final todos creemos que tenemos la razón, que lo que pensamos, que por lo que hemos estudiado, que por la experiencia que tenemos, nuestra manera de pensar, y más, entre más exitoso eres, más claramente te queda que lo que tú piensas es muy inteligente y muy bueno. Sí, claro. Y entonces a veces es como, necesito un consejo porque formalmente se requiere, porque es bien visto, porque me darán alguna buena opinión, pero las cosas las quiero llevar yo. Y ahí es cuando empiezas a ver, por ejemplo, ese es un ejemplo de dinámica, pero puede haber muchas. Pero te vas dando cuenta cuando en lugar de estar abiertos a profundizar, estás más bien como buscando, sí, como limitado por tu propio pensamiento, por tu propio razonamiento, en donde consideras que tienes la verdad y que lo único que te falta es que los consejeros entiendan. Ya, claro, que los consejeros no te han dicho que sí porque no han entendido lo que tú quieres, no porque no sea como lo que está más en los intereses de la empresa o de etcétera, ¿no? Exacto. Ya, ok. ¿Y qué tan común es que el mismo director general sea también presidente del consejo y qué implicaciones tendría esto como para la independencia y eficacia del consejo y de la empresa? Por ejemplo, muchas veces pasa que eres director general
y presidente de consejo. Ujú. Y ahí empiezan dinámicas que en el consejo se revisa el desempeño del director general. ¡Ay, qué nervio! Entonces, cuando el presidente es el mismo director general y le pregunta al consejo, oigan, ¿cómo ven al director general? Claro. Este, O sea, si no, súper bien, súper bien. Claro, claro. ¿No? Entonces, esas dinámicas que, por ejemplo, nosotros las podemos platicar así, Ujú. aquí, y que suenan muy obvias aquí, Ujú. son muy complicadas en la vida real, Claro. porque hay muchos intereses, hay muchas dinámicas que también pueden justificar que el presidente sea el director general. Ok. Por ejemplo, puedes decir, es muy interesante porque tiene mucha congruencia lo que piensa el director general y el presidente, porque es el mismo. Ujú, claro. Entonces, claro que hay congruencia. Claro, claro. Están súper alineados. Exacto, exacto. Pero ahí se abren estos espacios y estos retos para, digamos, absorber o poner en la mesa diferentes opiniones. Y creo que en esta época es mucho más necesario, porque entre más rápido va el cambio, entre más cambios tecnológicos se están dando, Ujú. entre más avances, es muy difícil que una sola persona pueda Claro. con todo esto. Sí, 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 totalmente. Totalmente de Ujú, acuerdo. ujú. Y desde tu experiencia, ya me encanta que ya salió la palabra ego en esta conversación Ajá. y también en nuestra sesión exploratoria. Ajá. Entonces, vamos a meternos más a esto otra vez. Desde tu experiencia, ¿cómo influye el ego en las decisiones más críticas dentro de una empresa? Entre más presión existe en un negocio, en los momentos que las cosas están más difíciles, hay un grupo de personas que están buscando quién es el culpable, quién se Sí, equivocó. muy natural como humanos buscar la causa, ¿no? Exacto. Y en esa causa es como todos menos yo, Sí. ¿no? O sea, todos puedo yo encontrar algo que les falló, menos yo. Ujú. Entonces, el ego de cada uno de los consejeros o del presidente o el director juegan en este sentido también. O sea, cuando las cosas van mal, hay que buscar quién se equivocó Mm, en un estilo que no ayuda. Pero en el estilo que sí ayuda es cuando dices, bueno, ¿qué podemos aprender de esta situación? Y cuando te vuelcas a aprender, ujú, entonces ya no importa el ego, ujú. porque lo que importa es aprender de la situación. Claro. Pero para eso tiene que haber la cultura en el consejo de entender que buscar culpables lo único que te hace es te paraliza, te hace no hablar con la verdad, te hace no profundizar. Seguro también te desmotiva, ¿no? A las personas, o sea, como a las personas que pueden haber estado involucradas en el problema o en algo así, como que de repente sea tu culpa, que de repente sí haya un culpable, creo que también puede desmotivar a toda la organización, ¿no? Es que al final, cuando dices que hay un culpable, empiezas a ver, si te metes a fondo, que todos tienen responsabilidad. Claro, totalmente. Y ahí, digamos, cuando estás en un consejo, el gran tema es decir, cuando hay un problema importante o cuando hay una oportunidad importante, todos formamos parte de esa responsabilidad. Claro. Y como la realidad es la que termina siempre teniendo la razón, por eso es importante las cifras, los números, los KPIs, Ujú. porque entonces salimos de nuestras opiniones y nos vamos a ver qué queríamos y qué hemos conseguido y cuál es la desviación. Y si en lugar de buscar culpables y estar en juicio, estamos como buscando aprender, las cosas cambian radicalmente. Sí, claro, Para mí, totalmente. poner en un consejo ese ingrediente de aprendizaje que requiere soltar el ego y requiere tener humildad para afrontar que no he conseguido el objetivo que quiero y que requiero aprender para llegar allá, es una diferencia sutil, pero súper profunda. Claro, pero importante. Ujú. Sí, porque ya en las culpas, pues uno no mandó el mail y el otro no selló la cosa Exacto, y el exacto. otro no pagó la luz, por decir algo muy, muy banal y Sí. muy del día a día, pero sí, claro. Y en eso que dices es, todos somos personas. Ujú. No hay una persona que sea perfecta.
Entonces, todos tenemos, digamos, ¿Cómo, Pepe? Yo no soy parte, perfecta. Ah, ¿verdad? no, ni tú, ni yo, ni nadie. O sea, hay momentos cuando hay mucha presión que sí queremos creer que somos perfectos. Claro. Y entre más complicado es el problema, más alejados queremos estar de la responsabilidad que tenemos sobre él. Claro, claro. Más queremos huir de la cosa. Exacto. Sí, totalmente. Oye, tú trabajas con conceptos como modelos mentales, metamanagement y PNL. ¿Cómo te ayudan estas herramientas a detectar lo que no se dice? Pues mira, muchas veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. O la velocidad a lo que se dice. Por ejemplo, es cuando... Eso está interesante. Nunca había escuchado lo de la velocidad. Sí, porque, por ejemplo, cuando dices, bueno, oigan, votemos a ver a favor de esta idea. Y cuando todo el mundo está callado, te das cuenta que las dos posibilidades o las opciones que se están poniendo sobre la mesa a veces no son las mejores. Y en cambio, cuando ves una buena opción, rápidamente el consejo está, vamos por esta o vamos a discutir. Pero ves una discusión que aunque sea acalorada, es muy real y hay mucha pasión o hay mucha claridad sobre qué se está buscando y cuál nos va a llevar. Y también hay disposición por parte de los consejeros a veces a decir, oye, estas opciones nos suenan muy bien las dos, y de repente es como decir, oye, hagamos un mínimo producto viable, o cómo probamos esta y cómo probamos esta. A veces es en esta división de negocio probemos esta y en este otro lado probemos esta otra, y entonces no es a ver quién de nosotros tiene razón, sino lo pones ante la realidad a través de proyectos, a través de pequeños MVPs, mínimo producto viable que puedes desarrollar, y entonces vas viendo cuál te va funcionando mejor, ¿no? Por ejemplo, eso. Ya. Y creo que también ahí entra mucho, quizás intuición, ahora sí que el sentimiento, el gut feeling, como se dice en inglés, una disculpa lo pocha, pero como la cosa de podremos tener todos los números, esto que mencionaste, de tenemos dos opciones que sí nos están gustando, vamos a probarlas. Creo que también ahí como consejeros entra una cosa súper humana que me encanta, que es nuestra intuición, que es donde nos sentimos más cómodos, y creo que eso también viene mucho con estos modelos mentales, metamanagement, ¿no? Sí, esa intuición, de alguna manera, nuestras emociones, o sea, no decidimos por la parte racional. Eso es difícil también en los consejos, porque somos emocionales y las personas conectamos con la emoción y con la emoción decidimos. Luego lo justificamos con los números, con la parte racional, claro, y con toda esta parte, ¿no? Pero era como una historia donde decían, si estás borracho y decides una cosa y luego estás sobrio y decides la misma, entonces es probable que por ahí van las cosas, ¿no? Entonces, a veces también hay mucha presión, tenemos que decidir, tenemos que tomar una decisión hoy sobre esto. Y empiezas a ver que eso trae alguna agenda oculta o algún tema que no se está platicando transparentemente en el consejo. Y ahí se vuelve muy importante como respirar profundo, tomar esa conciencia y hacer la pregunta que nadie quiere hacer, pero es la pregunta de, oigan, ¿y por qué estamos corriendo de esta manera? ¿No piensan que correr de esta manera nos puede llevar a una decisión que no sea bien pensada y que la tengamos todos de acuerdo? Y a veces hacer esas preguntas es lo que te ayuda a tener ese nivel de conciencia que se requiere. Sí, claro, totalmente. Y me imagino que has trabajado con equipos que, a ver, tú como consejero independiente seguro entras y cambias equipos radicalmente, ¿no? Como de un día para el otro, de una semana para la otra. ¿Qué hace posible esta transformación? Pues yo, por ejemplo, yo estoy más en el lado de no cambiar a los equipos rápidamente. Ok, qué interesante. Porque las personas que trabajan en un lugar tienen mucha experiencia en la historia de ese lugar. Y si las cosas no han funcionado por alguna razón y hay la presión de cambiar todo el equipo, pues probablemente por lo menos te conviene escuchar muy bien la historia de cada uno y la versión de cada quien, porque ahí vas a llevar
muchísimo aprendizaje. Ujú. En cambio, si tú cambias un equipo casi sin hablar con él, porque los números no funcionaron, o porque el nuevo director trae un equipo, etcétera, te vas a perder de muchísimo de los errores que se cometieron. Claro. Y no vas a entender por qué no se vieron, por qué no se tomaron en cuenta. Entonces, vale la pena conocer mucho al equipo que está en la compañía en ese momento y de ahí ir viendo qué tanta velocidad requieres en cambiar a unos o a otros. Y básicamente, por ejemplo, yo lo que pienso es cuando una persona no está dispuesta a aprender, cuando está como solamente justificándose o justificando su posición, es cuando estoy muy dispuesto a dar mi voto por cambiar a esa persona Ya. si ella no tiene esa actitud o se le ha invertido y no ha querido transformarse, ¿no? Claro, como esa apertura al cambio. Exacto, porque esa apertura al cambio hoy es más necesaria que nunca. Con la parte de la inteligencia artificial, con la parte del crecimiento exponencial, con todo esto que nadie sabe, pero todos estamos queriendo aprender, pues entonces más vale que todos estemos dispuestos a aprender y a transformarnos. Sí, claro. Me encanta que me diste pie a como este siguiente bloque que quiero platicar. Justo es sobre inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo esta transformación es que aparte siempre ha habido innovación, siempre ¿no? Pero la velocidad en lo que estamos innovando ahorita es algo que a mí me tiene anonadada porque siento que antes un discurso quizás nos alcanzaba y nos duraba para 5 años. Ahorita un discurso y una cosa nos dura para 2 semanas, casi. Entonces, o sea, ¿cómo manejas esto desde el consejo? ¿Cómo ayudas a consejos a aceptar esa transformación? ¿Todavía tienes consejos rejegos que te dicen? No, pero sí paralizados. Ok. O sea, no rejegos, pero sí paralizados, como analicémoslo, tengamos cuidado, es muy importante la seguridad de nuestra información. Y entonces, hay muchas veces en el fondo que no sabemos qué hacer y nos cuesta trabajo decir sobre la mesa, oye, no sabemos por dónde empezar. Claro, ayuda. Exacto. Ajá. Y ahí otra vez, el tema que te decía que lo he aprendido en el tiempo es la claridad. Porque la inteligencia artificial nos puede ayudar cada vez y cada semana y cada vez que hay un cambio de versión para hacer más cosas. Y así va a seguir pasando. Entonces, lo que está claro es que cada vez nos va a ayudar más. Pero lo que no está tan claro somos nosotros de qué queremos hacer. ¿De ¿no? qué queremos que nos ayude? Exacto. Sí. Porque al principio, como todo, dices, bueno, es una herramienta que me va a ayudar. ¿A qué? A tener la minuta de la reunión, a mejorar en la planeación, a facilitar los procesos, la elección de personal, en mercadotecnia, el marketing. Así empiezas a ver que en todo te puede ayudar. Entonces, hay personas que van aprendiendo más rápido en la organización y van ayudando a fomentar esas áreas. Claro. Pero el gran tema es que todavía muchos negocios no se dan cuenta que esto nos va a ayudar y nos va a forzar a transformar los negocios de manera completa. Ahí todavía poca gente empieza a visualizar cómo se van a transformar los negocios. Y es lógico, porque primero tienes que empezarlo a usar como herramienta, a perderle el miedo. Claro. Yo he visto personas que no quieren usarla, que hacen como la pregunta o el prompt, lo más rápido, más mal. Mira, no me contesta bien. No sirve Exacto, bien. Exacto. Claro. Y entonces así ya justifico que esto está empezando y que no requiero aprenderlo yo. Claro. En cambio, ves a una persona que le dedica un poquito a hacer el prompt o que le puedes preguntar a la propia inteligencia artificial, oye, ¿cuál sería el prompt para hacer esto y aquello? Y te lo va a dar muy bien. Sí. Y te va a dar mejor información. Pero entonces es otra vez el miedo a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que yo no sé, que pone en riesgo mi identidad actual de quién soy, de qué es lo que sé, de qué trayectoria tengo. Y cuesta mucho trabajo ponerse otra vez en ceros y casi decir en la mesa, miren, para esto todos somos nuevos. Claro.
Claro, y admitir que necesitas aprender. Regresamos otra vez al mismo punto con el que tú empezaste, que es aprender y la apertura de siempre estar listos al aprendizaje, ¿no? Eso es como Es que con algo que me llevo mucho de esta sesión todavía, es que es la apertura al aprendizaje. Exacto. Y el reconocimiento que no sabemos todo. Exacto, pero es como todavía, es como, ¿y tú qué estudiaste? ¿Y tú qué sabes? ¿Y qué maestría tienes? ¿Y qué estudiaste? Y casi es como todo lo que sabíamos hasta hace 2 años, hoy empieza a ser irrelevante porque sí nos ayudó a construirnos y sí nos ayudó a ser quien somos. Pero si nos queremos mantener en esa forma de pensar, no nos va a ayudar. Claro. Porque rápidamente la inteligencia artificial va a ser más inteligente que Einstein. Entonces, es como, pues voy a poder tener las que quiera, 20 inteligencias, 10, 15, claro, las que quiera como 50 negocio. 50 gentes, o sea. Exacto. Sí. Entonces, nos va a costar trabajo como humanos aceptar que ya no vamos a ser los más inteligentes sobre la Tierra. Ya. Sí lo veo totalmente. Nos va a costar muchísimo trabajo. Sí lo veo. Ya nos está costando trabajo eso. Sí, yo por ejemplo, yo no estudié nada, yo soy estudiante de la vida y me encanta que ahorita que estamos con inteligencia artificial, innovación, etcétera, etcétera, ahorita las personas me están empezando a decir, es que tú que no estudiaste nada, estás adelantado a nosotros porque tú estás abierta a... No tienes que justificar nada. Exacto. Y yo era una cosa con la que batallaba antes con, ay, no, que no me pregunten qué. O sea, ¿sabes? Y ahorita estoy empezando a ver ese cambio en las personas diciéndome, no, tú estás más adelante. Y yo así como, ¿cómo crees? Entonces como que sí se está viendo mucho esto que tú mencionas, totalmente. Sí, yo creo que es una época increíble y que en los consejos se vuelve una oportunidad muy importante empezar a reconocer esto, de que estamos aprendiendo todos. Porque si queremos defendernos con lo que sabemos o con nuestros miedos o nuestras preocupaciones, no le vamos a ayudar a la empresa, ni al consejo, ni al director general, ni al presidente. Sí, claro. Y hace ratito mencionaste que las empresas se paralizan y que paralizados están. ¿Cómo ayudas a como agarrarlos de los hombros y moverlos y decirles, a ver, no nos paralicemos, esto se ve así, podemos empezar por acá? ¿Cómo quitas eso? Es que esa parálisis no se nota muchas veces porque hay mucha actividad. Entre menos decides, más actividad hay en el negocio. Entonces, y hay más proyectos, chistoso. Y hay más cosas que hacer y estamos más apurados. Ya. Entonces, y todos estamos apagando fuegos por todos lados. Exactamente. Ya. En lugar de decir, por ejemplo, ¿cuál es el tema más importante de la empresa? Que si lo resolvemos, todo lo demás casi se resuelve solo. No exageres. O sea, eso no se puede. Ajá. Y hay a un físico que ya murió, Eli Goldratt, que estudié yo con él, me fascinó, que puso de moda la teoría de restricciones, que tiene que ver con la física, porque era física. Dice, una cadena siempre tiene un eslabón más débil. Entonces, si estiras esa cadena, va a reventar en algún eslabón, en el más débil. Y entonces, bueno, antes de que reviente, si tú puedes medir la cadena o el negocio o el proceso o las oportunidades de negocio, puedes empezar a entender cuál es sobre la que te debes de concentrar. Claro. Pero, no sé, yo en la práctica he llegado a decir, bueno, como es difícil saber cuál es ese eslabón más débil, es rápidamente decir, bueno, ¿cuáles son las 3 cosas que pueden ser las que nos están limitando o que nos pueden dar la oportunidad? Y entonces, entre esas 3, seguramente vamos a dejar de discutir mucho y vamos a tener claridad sobre en qué temas nos podemos concentrar. Ya. Y ahí cambia. Y ahí es cuando esa parálisis por falta de claridad empieza a convertirse en tenemos claro este tema y este tema. Ya. Y entonces los proyectos empiezan a alinear sobre esas prioridades. Ya. Pero esas prioridades tienen que estar alineadas con la realidad.
no con el ego de nadie, Ujú. porque el ego de nadie ayuda a ver la realidad. Sí, claro. Sí, también esto que dices de alineadas con la realidad me encanta porque, por ejemplo, pues sí, a mí me encantaría tener 50 agentes de inteligencia artificial de un día para el otro, ya hechos y derechos, listos para operar todo lo que quiero que operen, pero ¿por qué no mejor empezamos por uno? ¿Por qué no arrancamos con un agente de inteligencia artificial? O sea, como también el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Y ahí en eso que dices, hay personas que pueden empezar con una, pero hay personas que pueden empezar con 10. Claro. Y Sí. así, o sea, Y unas con 50, como dije. exacto, Sí, la sí. velocidad de cada persona, de cada equipo y de cada empresa es diferente. Sí. Entonces, el punto es empezar y empezar a ver cómo va nuestra velocidad en nuestra empresa, en nuestro consejo, en los proyectos que traemos. Ujú. Y creo que hoy no es importante más que empezar. Eso es lo importante. Ujú. O sea, una empresa que todavía está averiguando cómo hacerle, Está pues está en paralizada. esa parálisis. Está ¿no? paralizada, claro. Lo dijo Andrés Alcántara en uno de nuestros episodios. Justo mencionó cómo aprendes a caminar caminando, cómo aprendes a hacer consejo haciendo consejos, cómo aprendes a desparalizarte desparalizándote. Es como... Y también siento que algo nos frustra o algo topamos con pared cuando nos dicen algo tan sencillo como cómo aprendes a caminar caminando. Como que, ¿Y cómo no, como aprendes que a siento que caminar? quizás ¿Sabes eso qué? es como, duh, pues sí, Exacto. obvio caminando, Sí, pero... pero aprendes a caminar cayéndote, Ajá, golpeándote, llorando, ujú, sintiéndote mal, sí, también. siendo regañado. Sí, Así aprendes a caminar sí, también. y así aprendes a vivir. Sí, sí, totalmente. Entonces, cada vez hay una estadística que más negocios se acaban a X cantidad de años. Ujú. ¿Por 5 qué? es, ¿no? Pues, por la dificultad de adaptarse, Ujú. por verse al ombligo, por verse para adentro, en Ya, lugar de ver cómo me requiero adaptar todo el tiempo. claro. De ver hacia afuera, Ajá. ¿no? Ok. Ujú. Oye, ¿cómo podría integrarse la inteligencia artificial a estos procesos de coaching y cultura organizacional sin reemplazar lo humano? Lo humano todavía parece irreemplazable. ¿Por qué? Porque creemos que el mundo es nuestro, Muy ¿no? O sea, egocéntrico de el mundo nuestra está parte. hecho para nosotros. Ujú. Entonces, quizá todavía mucho tiempo los humanos seamos los más importantes en la Tierra. Ujú. Y yo creo que sí, porque si te pones a ver, los humanos tenemos una parte, depende de cómo creas o qué hagas, pero trascendente, que va más allá de la propia empresa y muchas veces de la propia vida. Ujú. Entonces, eso no lo tiene una inteligencia artificial. Ok. Entonces, desde ese ángulo, es como con Waze, que si está complicado el tráfico y no le haces caso a Waze, pues no le haces caso una o dos veces, pero para la tercera dices, mejor que me lleve Waze. Claro. Pero aprendes a ver que te puede llevar por lugares inseguros. Total. Entonces, aprendes a decidir cuándo le sueltas la decisión a Waze Ok. y cuándo se la quitas, cuando la tienes tú. Ya vi lo que dices. Ya. Entonces, en este fondo, para mí es, a la inteligencia artificial hoy le sueltas X cantidad de decisiones y de conocimiento y de análisis. Ujú. Pero muy rápidamente cada vez le vas a tener que soltar más y más y más. Depende de la calidad de algoritmos que hagas, Claro. del entendimiento del modelo que estás haciendo, de la información que alimentes, de muchas variables. Pero está ahí para ayudarte. Por ejemplo, si tú le preguntas a un ser humano, o te digo, María, dame 100 opciones sobre esto. ¿Te No. ríes? ¿O me dices que estoy tonto? No, Pepe, o que no, eso no, exagero. eso no, eso no. Bueno, Nada más me voy a reír porque va cualquiera a de ser, no, estas espérame. cosas. En cambio, la inteligencia artificial le pides 100 opciones de un tema y bueno, cuando yo se lo preguntaba al principio, no me las daba Ujú. porque ni ella podía. Pero conforme han ido cambiando las versiones, sí te las da. O aprendes trucos, de repente te dice, ahí te van 20. Ujú. Pero entonces le dices, dame 20 más, dame ahora 30 por este lado, Ajá. dame.
Y entonces vas consiguiendo eso. Claro. Pero no se cansa. En cambio, Sí. no hay ser humano que no se canse. Sí, yo sí me hartaría de sacar 20 y luego que me pidas otra. Sí, Exacto. sí, naturalmente. O si te digo, ahora dame 50 opciones de nombre en arameo y en otros idiomas. Uy, Y aquello te lo da. claro. Entonces, por ejemplo, las personas tenemos que descansar. Buscamos tener horarios de trabajo. Ujú. Criticamos a quien pasa demasiado tiempo trabajando. Criticamos a quien no pasa Y suficiente tiempo también, trabajando. si eres un director que te gusta trabajar mucho, pues si se van las personas antes que tú, la cosa no camina. Claro. Entonces, pero por este lado empiezas a entender que esto puede trabajar 24 horas, 365 días y no se va a cansar. Ujú. Que lo que puedes empezar a detectar es que el algoritmo con el que está trabajando tienes que modificarlo porque ya no te está dando lo que necesitas, o que no has puesto la información suficiente, o que te hace falta mayor información, Claro. etcétera, ¿no? Pero no va a parar, al contrario. Sí. Yo me di cuenta cuando empecé a usar inteligencia artificial que no me contestaba lo que yo quería y de repente me cayó el 20 en el que la que tenía que aprender a mandarle los prompts y a mandarle las preguntas era yo y que no tenía que ser nada más algo así fácil y sencillo. O sea, no. Y lo que me encanta, como dijiste, es le puedes preguntar cómo promptearla. O sea, Exacto. si no sabes, le puedes preguntar cómo hacer esta cosa. Entonces, sí, me parece, Exacto. no sé, me vuela el cerebro donde estamos, la verdad. A mí me fascina el momento en el que sí. estamos. Y me fascina el momento en los consejos Ujú. en donde un consejo puede seguirse en esa inercia o en esa cosa que parece que estás decidiendo, parece que estás haciendo cosas, Ujú. o hacerlas realmente. Ya. Imagino que también te has topado con lugares en donde tienen consejos por tener consejo, como por cumplir con el papel, o eso no te ha tocado a Sí, ti. desgraciadamente más veces Uf, que las que me hubieran gustado. claro. O sea, más veces he visto consejos que buscan defender un statu quo y entonces yo te invito a mi consejo, tú me invitas al tuyo, yo te invito al mío. Entonces, no vayas a hacerme quedar mal en el mío, yo no te voy a hacer quedar mal en el tuyo. Ujú. Y empieza a haber ahí un ámbito como en cualquier tema humano, en donde es fácil perderse si te alejas de la verdad. Mm. La verdad siendo los objetivos de la Por empresa, la ejemplo, la verdad verdad es, siendo... por ejemplo, para mí la verdad más clara es la realidad. Mm. Y entonces afrontar la realidad, lo que la realidad te está dando en llegaste a tanto de ventas, tienes tantos costos, el flujo efectivo es este, tu capacidad de innovar está aquí. Ujú. Esa es la que te va a enfrentar a la verdad de lo que estás logrando y de lo que no. Ya, totalmente. Oye, y Pepe, una de tus frases más potentes, esto lo parafraseé un poco Sí, de la exploratoria que tuvimos, ajá. pero dijiste, ya no vivimos para respirar, respiramos para vivir. ¿Cómo conectas esto con el propósito en empresas y líderes? Por ejemplo, el respirar para las empresas es ganar dinero. Ujú, Es necesario. Si no, dejas de respirar y te mueres. ujú, Un negocio que no tiene un buen flujo efectivo, se muere. ujú, Llega un momento que puedes pedir préstamos, pedir tal, tener opciones, pero si tú no cambias tu capacidad de generar buenos resultados y generar flujo positivo, te mueres. ujú. Entonces, parecería que el objetivo del negocio es seguir vivo. Y puede ser que te conformes con que tengas una vida en la que te la pasaste respirando y aguantaste muchos años respirando. Ujú. Y entonces fue una vida muy respirada, muy grande. Qué padre. Pero si la viviste con miedo, si Mm, la viviste con culpar a otras gentes de lo que te pasó a ti, sin arriesgarte, sin buscar oportunidades, sin aprender a ver quién eres, qué quieres, pues sí, viviste una vida defendiéndote. claro. Y está bien, no te mató ningún animal, ni nadie en el tráfico, ni nadie. Sí, Y sí, entonces duraste, pero, pero no la aprendiste a vivir constructivamente, con significado, claro. con cosas valiosas, con entrega hacia los demás, con valores humanos.
Sí, Entonces te perdiste de lo más importante de la vida. sí, del dolce far niente, como dirían los italianos. Exacto. Y entonces un negocio que solo se ocupa de ganar dinero Ujú, puede vivir toda la vida y puede durar mucho porque sabe ganar dinero. Pero las personas en ese negocio como que pierden el gusto por estar ahí, ujú, tarde o temprano. sí, En cambio, una empresa que tiene propósito, que busca construir, que busca entregar nuevas cosas, nuevos productos, que está dispuesta a arriesgar, no a lo tonto, pero sí dispuesta a ponerse en juego. Ahí va el valor, las gentes valiosas quieren estar cada vez más en empresas de esas. sí, totalmente, totalmente. Sí, el por qué ganas dinero, porque pues sí, a todos nos gusta ganar dinero y claro Claro. que sí, para eso son las empresas, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué te llena? ¿Por qué estás persiguiendo eso? O sea, y si solo es más dinero, qué bueno, pero bueno, ya sabes que es eso, ¿no? Sí, y muchas veces cuando no buscas el significado en la empresa, bueno, ahí te dedicas a ganar dinero y en tus hobbies o por otro lado, buscas generar tu propósito y los espacios y tus proyectos. Claro. Hay mucho eso también, ¿no? Ujú, sí, totalmente. Oye, y para empezar a cerrar, yo te quiero hacer una pregunta un poco como de un escándalo social que hubo este fin de semana. No sé si te enteraste. Y te lo pregunto porque me interesa mucho como qué sucede desde el consejo con una situación de Si fue este fin de índole. semana, es probable que no me haya enterado, porque tengo una hija que salía de viaje, Ajá, venía de un viaje y se iba a otro, ajá. y tuve 2 o 3 días con ella. Ok. Entonces, Qué rico que dejé tuviste el estos mundo, días con sí, tu hija, me encanta. sí. Entonces, para ponerte en contexto de volada, un CEO de una empresa muy, muy impresionante, multi-million dollar company, fue cachado infraganti en un amorío con su jefa de recursos humanos en un concierto de una banda Lo vi muy... hoy en la mañana. Exacto, Eso lo vi muy rápido hoy en la mañana. exactamente. Como no se trata de ni hablar ni de la empresa ni de nada, o sea, como que a mí lo que me interesa es cómo se ve eso en el consejo. O sea, eso sucedió y el consejo de esa empresa, ¿cuál es el risk management? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? ¿Cómo lidias con un escándalo de ese tamaño desde adentro? Eso es lo... O sea, dije, tengo la entrevista con Pepe y le voy a poder chismear, voy a poder preguntarle cómo funciona eso. Sí, fíjate que pues hay una parte muy dura que es las personas muchas veces decimos mentiras Sí. para quedar bien, me quedo en silencio. Y es difícil ver la línea en donde me empiezo a pasar de una pequeña mentirita Mm, a otra cosa, a otra, y de repente me voy justificando en lo que hago. mm. Otra vez, lo emocional y lo racionalizamos, ¿no? Exactamente. Pero ahora, en esta época, Todo el mundo cada tiene que... vez es más transparente todo. Ujú, Y cada vez hay alguien que sabe la verdad de algo. ujú, Entonces, y con los medios como hay ahora, pues creo que le pusieron un 4 o todo se jugó para que ahí iba a aparecer eso. Y el nivel de exposición es impresionante. impresionante. Eso le pasó al CEO hoy, pero tenemos historias de empresas que quisieron ocultar X cosa de su producto Ujú, y se dan cuenta y entonces su marca pierde valor impresionante y cosas así, ¿no? ujú, Entonces, todavía, otra vez, en esa arrogancia, muchas personas creen que pueden ganarle a la verdad ya, y a la realidad. ya, Y hoy cada vez menos personas le pueden ganar a eso, ya. porque Sí, viene la transparencia cada vez más fuerte. ya. Y hay personas que siguen viviendo creyendo que son más listas que la verdad. Mm, Y algunas se mueren antes de que encuentres lo que hicieron, claro, pero cada vez más encuentras lo que hicieron con ellas vivas. ya, Entonces, bueno. ya. Y a Ok. nivel consejo o a nivel decisiones, también vas aprendiendo cuando tienes consejeros que hablan con la verdad, a pesar de que tengan un costo, a veces, de quitarlos del consejo, ¿no? Claro, totalmente. Pero empiezas a entender que lo que tienes tú es tu vida
y que eso es, pues como la trascendencia de tu vida o lo que dejes, Claro. cada vez se vuelve más importante. Sí, lo más valioso. Por lo mismo que estás diciendo, ¿no? Totalmente. Oye, y por último, a ti que te han entrevistado muchísimas veces y que llevas haciendo esto muchos años, me encantaría preguntarte, ¿se me fue alguna pregunta que normalmente se nos va a todos los que te entrevistamos, que te gustaría que te preguntáramos, que no te hemos preguntado, que quieras contestar en este foro? ¿Se te ocurre algo que siempre dices, ay, ojalá me pregunten eso hoy y nunca te lo preguntamos? Pues mira, creo que medio mencioné que estoy fascinado con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, me parece que las personas que estamos en esta vida, en este momento, es como los que estaban, no sé, en España cuando se descubrió América o en América cuando llegó Cristóbal Colón. ¿Te imaginas ser esos? Así siento que ahora las personas que estamos en el mundo, exactamente como dijiste tú, es como tú te sentías como, oye, es que no estudié tal cosa o tal otra. Y hoy estás viendo que hoy estás mejor preparada porque no tienes que defender nada. Entonces, esto, no sé, por ejemplo, cómo los países hoy en una guerra, la nueva tecnología te hace poder ponerte más o menos a tono con otro país mucho más poderoso, ¿no? Claro. Y individuos y personas. Entonces, hoy creo que lo increíble es que todos tenemos una oportunidad de reinventarnos. Y el gran tema es si vamos a ser capaces de hacerlo o no. Y cada uno tendremos X grado de capacidad y cada consejo y cada empresa tendrá X grado de eso, pero es como si todos volviéramos a cero y todos volviéramos a empezar. Entonces, eso es, digamos, lo que más me fascina de este momento. Me encantó eso que dijiste, que todos tenemos la capacidad de reinventarnos. Bueno, me encantó ese de último mensaje. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Pues muchísimas gracias por este tiempo, por estas preguntas, por esta entrevista. Fue un gustazazazo poder platicar contigo. Si nuestros espectadores se quieren poner en contacto contigo, ¿a través de dónde te pueden contactar? Pues miren, muy fácil. Pepe Grinda a través de internet y ya. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Este episodio fue grabado en Vertizen. Hasta la próxima. Gracias.